de lo que vamos a hablar en esta mañana. Acción de gracias. Un corazón agradecido. Acción de gracias. No podemos hablar de acción de gracias sin entender qué es la gracia. Yo estoy seguro de que de lo que yo pueda decir, lo que yo pueda hablar, seguramente ya usted lo ha escuchado, ya usted lo vive, pero vamos a compartir, vamos a recordar, ¿sí? Así que no se quede dormido, por favor. Y en esta mañana vamos a tratar de responder por medio de la palabra de Dios 3 preguntas importantes. La primera es, ¿qué es la gracia? Prepare su concepto. Voy a preguntar a 2 o 3 personas. Para que... ¿Qué es la gracia? La segunda pregunta es, ¿qué es acción de gracia? Usted dirá, pero si ya eso me lo sé. Bueno, vamos a recordar, recuerden. Vamos a recordar. Y la tercera ¿es importante ser agradecidos? Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios Efesios 2, del 4 al 6. Para ahorrar tiempo, bueno, ya está ahí. Pero yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Tal vez no coincida un poco, pero no importa. Es la misma palabra del Señor. Amén. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. El versículo 7 dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. El 8 y el 9 dicen, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Vuelve a decir esta palabra. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Repito, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Aquí vamos a hacer una pausa y vamos a cambiar esto. Vamos a decir, repita conmigo, yo no tengo ningún mérito en esto. Estamos hablando de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Eso es wow. Entonces, ¿recuerdan la primera pregunta que íbamos a hablar? ¿Qué es la gracia? Entonces, ¿a algún valiente, alguien que diga su concepto, que me ayude? Favor desmerecido, un don, regalo inmerecido. Frecuentemente se usa la palabra gracia para expresar un concepto de la bondad dada a alguien que no la merece. En eso estamos de acuerdo.
por ende, favor inmerecido, especialmente aquel tipo o grado de favor otorgado a los pecadores por Jesucristo. Por tanto, la gracia es aquel favor inmerecido de Dios para con el hombre caído, por el cual, por amor de Jesucristo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ha provisto la redención del hombre desde la eternidad. La redención del hombre. Desde la eternidad ha determinado ofrecer su favor a todos los que tienen fe en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, podemos entender que la gracia es algo que alguien da a otra persona que no la merece. ¿Sí? Acuérdense, un corazón agradecido. Estamos definiendo lo que es gracia. Es para estar, cuando lleguemos a la conclusión, estar todos de acuerdo. La gracia es uno de los 5 pilares del Evangelio. ¿De dónde sacó esto? Después de la Reforma, usted sabe también eso, lo de la Reforma, Martín Lutero, ¿sí? ¿Sí? Ok. Ellos llegaron a 5 principios que no pueden ser transgredidos en la palabra de Dios. Y estas son las 5 solas. ¿Alguien ha escuchado eso? Las 5 solas. La primera es sola escritura. Cuando ellos comenzaron a entender, en el periodo de la Reforma, sola escritura significa solo por medio de la escritura. Es decir, cuando la Iglesia Católica comienza a agregar cosas que no estaban en la palabra de Dios, ellos hicieron un alto y determinaron por la propia palabra de Dios que es solamente por la Escritura. La segunda la menciono rápidamente porque no es el enfoque de esta mañana. La segunda es sola fide. Esto quiere decir solo por la fe Dios salva. Esto habla directamente porque en esa época se estaban cobrando indulgencias. Es decir, tú quieres que Dios te perdone, tienes que... Eso mismo. La tercera es sola gratia, que significa solo por la gracia. Y esa es la que vamos a ver hoy, pero le menciono las otras. La cuarta es solus Christo o solo Cristo. Esto significa solo a través de Cristo. Aquí podemos ver en el contexto de la contienda con la Iglesia Católica es no por ninguna virgen, no por ningún santo, no. Es por medio de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Y la quinta es soli Deo gloria. Significa la gloria solo para Dios. Esos son los principios básicos, donde está, es como los pilares del evangelio de la fe cristiana. Si usted no sabía, lo que nosotros creemos hoy en día viene de ella. Pero esa es otra historia. Nosotros hoy nos vamos a enfocar y estamos enfocándonos en la gracia. Gracias. Fíjese lo que dijo Agustín. Agustín es una persona en la cual Martín Lutero le estudiaba sus libros. Estoy hablando del primer siglo. Del primer milenio, perdón. Fíjense lo que él dijo. La gracia, no es nada de ayer, ni de hace 50 años. Cientos de años atrás. La gracia de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor necesita ser entendida como aquella cosa única que permite que el hombre sea liberado del pecado. Y sin la cual el hombre no puede hacer ninguna cosa buena, sea pensamiento, de voluntad, de afecto o de obras.
Para nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que tener presente la magnitud de la gracia de Dios. Lo impresionante, en algunos casos lo difícil de entender, que es la gracia de Dios. Esto lo dijo Agustín. Y fíjense algo curioso que pude encontrar. Todas las religiones del mundo, el creyente debe ganarse el favor de sus dioses, en todas, en las que usted busque. Dígame una. En el hinduismo, el creyente tiene que ganarse el favor de ese Dios. ¿Cuál es el Dios del hinduismo? Ese es mío. Gracias, profe. ¿Y qué pasa? Cuando, de hecho, hace muchos años hubo un debate de esto. Y un creyente en Dios dice, la diferencia del evangelio es, y lo que a muchas personas le cuesta entender, y rechazan a nuestro Dios, porque dicen, pero ya va, pero yo desde chiquito, yo para tener algo tengo que pagarlo, tengo que ganármelo. ¿Cierto? Usted cuando trabaja, usted es digno de su salario, la palabra lo dice. Pero la gracia es lo que hace una diferencia enorme. Yo sé que tal vez, y lo digo por mí, yo duré muchísimo tiempo para tratar de cambiar el chip, de entender de que no es porque yo haga algo o porque yo sea muy bueno o porque pretenda tener buenas obras. No se trata de eso, no se trata de mis fuerzas, se trata de la gracia de nuestro Señor. Fíjense, en esta comparación con y esto sirve para argumentar nuestra fe. Cuando usted pueda compartir con otra persona, pero ya va, pero es que mi Dios, yo no necesito pagarle lo que Él hizo. Es por gracia, no puedo ganármelo. Entonces, el amor de Dios, el amor del hombre piensa en lo que el otro le puede dar. Ese es el amor natural. Lo repito, el amor del hombre piensa en lo que el otro le puede dar. Pero fíjense lo que nosotros podemos ver que es el amor de Dios. El amor de Dios piensa en lo que Él puede dar. ¿Se entiende la diferencia? Mejor es dar que recibir. Ese es uno de los principios del amor. Esto lo podemos ver en Efesios 2:4, lo acabamos de leer. Pablo comienza diciendo, pero, si lo puedes colocar, el versículo 4. Pablo comienza diciendo, pero Dios, este pero significa algo. Ese pero significa un antes y un después. En Efesios 1, ya leímos, pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Después dice que estamos juntamente sentados con Él. Habla de lo que somos con la gracia. Pero desde el versículo 1 al versículo 3 habla de lo que es el hombre sin gracia. Y lo leemos. Si lo tienes, del 1 al 3, yo lo leo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. Eso lo dice Pablo. Todos vivíamos así en el pasado. Eso es antes de la gracia. ¿Sí?
antes del pero. ¿Recuerda el versículo 4? Ok. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ahí está hablando de nuestra condición, que nosotros igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Alguien, por favor, que me diga cuál es la diferencia. La gracia. Eso es lo que hace la diferencia. No son nuestras obras, no es lo que yo pueda hacer. ¿Eso está claro? ¿Sí? Qué bueno. Fíjense lo que dijo Martín Lutero. El verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio Santísimo de la gracia y de la gloria de Dios. Lo dijo una persona que pasó sus procesos. Ahora bien, la acción de gracia es... Stop. ¿Cuál era la segunda pregunta? Tenía que hacerlo. La acción de gracias. ¿Qué es la acción de gracias? La acción de gracia es la respuesta de un corazón agradecido. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él con cántico de alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Paso al versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan por sus atrios con alabanza. Ese es muy conocido entre el pueblo de Dios. Entren por sus puertas con acción de gracia. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Aquí está hablando de la gratitud. Cuando habla de gratitud, es igual que la acción de gracias, es lo mismo. Fíjense un concepto de gratitud: reconocimiento placentero de los beneficios o bendiciones recibidos debido a las acciones de otros. O sea, la gratitud no es solamente aceptarlo, sino aceptarlo con alegría, con gozo. En el Antiguo Testamento no se diferencia entre gratitud y alabanza. Es decir, al momento de traducir hay un conflicto. No se sabe o no sabían precisar si la palabra era gratitud o alabanza. En el Antiguo Testamento es un sinónimo. En el Nuevo Testamento la palabra es más usado por Pablo que cualquier otro. La gracia, la gratitud era el pan de cada día de Pablo. Fíjense, la palabra gracia o la expresión gracia y paz. Y esto yo no lo sabía. Pero estas palabras Pablo las utiliza en todas sus cartas. Y yo le pido que usted comience Romanos y usted va a encontrar la palabra gracia y paz. Y el siguiente libro, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. En el único donde no aparece en la introducción, siempre aparece en el primero o en el segundo o en el tercer versículo, es en Hebreos. Si saben que no está claro quién lo escribió. Pero encontramos la palabra gracia y paz en el último versículo. En el último, búsquelo, si usted lo tiene ahí a la mano. En el último versículo de Hebreos dice gracia y paz. Es decir, que la gracia no es un concepto, es una realidad
importante, determinante, que marca la diferencia en la vida de un cristiano. Y por eso tenemos que tenerlo claro. Gratitud hacia Dios. Dios ha provisto todo lo que somos. Reconoce nuestra total dependencia de Dios. Cuando hablamos de gratitud a Dios, repito la primera, Dios ha provisto todo lo que somos. Es decir, escuche bien, Dios ha provisto todo lo que somos. Es decir, todo lo que tenemos, todo lo que somos proviene de Dios. Es decir, que si usted se queja por algo que usted tiene en su cuerpo, usted no está siendo agradecido con Dios. Si usted, o si yo, si todos nosotros, nos quejamos por cierta situación, sea cual sea, no estamos siendo agradecidos con Dios. La gratitud hacia Dios reconoce que estamos mejor de lo que merecemos. Esto es dar gracias. Esto es la acción de gracias. Entonces, para entender esto claro, usted sabía, yo no lo sabía, pero usted sabía que cuando usted le da gracias a alguien, ¿usted sabe lo que le está diciendo? Yo no lo sabía. Para mí y en Latinoamérica hay palabras que las usamos diariamente que no entendemos el significado real. La gracia entendemos que es recibir algo que no merecemos. Y cuando usted da gracias, usted está reconociendo a la persona que no merece lo que está recibiendo. Es decir, cuando usted encuentra entrar por sus puertas con acción de gracias, es decir, recuerden que ustedes no son dignos de tener lo que tienen. Reconózcanlo. Eso es acción de gracia. Cuando usted dice, hermano, gracias, usted le está diciendo, hermano, no soy digno de lo que hiciste por mí. Y eso va acompañado de una actitud de gozo, de alegría, que cambia la circunstancia. La gratitud en la Biblia, en los Salmos hay 35 referencias a la palabra gratitud. Pablo la menciona 18 veces en su carta, en sus cartas. En todas habla de la gracia, sea pequeño o mucho, en todas habla de la gracia. Y 10 veces instruye a dar gracias. En total en la Biblia la palabra gratitud aparece 140 veces. ¿Por qué me tomo el tiempo de dar estas cifras? Porque esto habla de que la palabra gracia, o no la palabra, el concepto, hablamos ahorita de la realidad de la gracia, es importante para nosotros. Amén. Muy rápidamente. Daniel tenía muchas razones para quejarse en su tiempo. Estaba en una tierra que no le pertenecía, ¿cierto? Estaba atrapado, pero sabemos que era libre ahí donde estaba. Pero fíjese lo que dice el versículo 10, creo que es el capítulo 4, pero no lo busques. Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se escondió. Y fue y se quejó. Y fue y pidió ayuda diciendo, ¿qué hago? Fíjense lo que hizo. Se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias. La realidad de Daniel, nosotros podíamos tomar muchísimas cosas. Se los recomiendo. Y den gracias por todo a Dios, el Padre,
Perdón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Efesios 5:20. Fíjense que tenemos que dar gracias, ¿por qué? ¿Por las cosas buenas? Ese todo no implica que tenemos que dar gracias porque todo sea bueno, dice, sino porque todo obra para bien. Creo que es Efesios, más adelante, aquí está. Modelo de gratitud, Filipenses 4 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, denle a Dios lo que díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Sigo avanzando rápido. Razones para dar gracias. En el Salmo 50, versículo 23 dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Eso lo dice el Padre Celestial. Lo repito porque es muy importante. El dar gracias, el reconocer que no somos dignos, ¿se acuerdan? Es un sacrificio que verdaderamente le agrada al Señor. Y en 1 de Tesalonicenses 5 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, que yo creo que para mí, de hoy en adelante, la palabra gracia, el dar gracias, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no es solamente por educación, para quedar bien, no. Allí está la voluntad de Dios, en darle gracias, en honrarle. Cuando usted da gracias, usted está honrando a la persona. Usted se está despojando de todo merecimiento. Usted está reconociendo, Señor, es tu gracia, no soy yo. Entonces, la importancia del dar gracias. Entonces, yo creo que Dios ha hecho muchísimas cosas. Dios ha hecho muchísimas cosas por nosotros. Y yo estoy seguro que Él en este momento está haciendo. Y Él va a hacer. Y nosotros, como hijos de Dios, amados con amor eterno, podemos entender que Él no necesitamos que Él haga otra cosa para poder ser agradecidos. Lo voy a repetir. Nosotros no deberíamos necesitar otra cosa para ser agradecidos con Dios. Porque Él hizo algo pequeñito. Él dio su vida por nosotros. Digo pequeñito, pero es algo grande, inmenso. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Nos redimió, nos salvó y dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestes. Tal vez nuestra circunstancia actual no sea la mejor. Tal vez haya escasez de ciertas cosas, pero igual somos agradecidos porque lo tenemos a Él. Dice la palabra que Él es nuestro Padre. Tenemos todo lo que necesitamos. No necesito más. Si usted puede levantar su mano y decirle, Señor, no necesito más. Tú eres suficiente para mí. Y por eso te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu amor, porque hoy me permites respirar. Cuando muchos quisieran tener esa bendición, ese regalo de poder respirar, de poder decir con sus propias palabras, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias porque por lo que tú hiciste en aquella cruz ha determinado la eternidad para nosotros.
no es solamente un sacrificio, es la redención de cada uno de nuestros pecados. Y por eso te damos gracias, Señor. Perdónanos por las veces que en vez de agradecimiento de nuestros labios ha salido queja. Porque todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien para los hijos de Dios. Y yo estoy seguro de que usted es hijo de Dios. Y toda circunstancia presente, y me atrevo a decir que toda circunstancia futura, obrará para bien, sea cual sea. Sea cual sea, obrará para bien. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra y todo obra para bien. Y por eso en todas las cosas, Señor, te damos gracias. En todas las cosas, Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Reconocemos que no somos dignos de lo que hiciste. Y por eso nuestra respuesta a ti es un corazón agradecido, Señor. Si usted puede ponerse de pie.